Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes de primero básico. Estamos en nuestra clase de ciencias naturales. Es nuestra clase número 43, ¿no es cierto? Estamos en nuestra nueva unidad donde estamos descubriendo cómo, ¿no es cierto?, el sol, ¿no es cierto?, afecta a todas las personas que vivimos en la Tierra y produce, ¿no es cierto?, algunos cambios, ¿ya? En el día de hoy vamos a trabajar, vamos a tratar de observar y registrar, ¿no es cierto?, las actividades o cambios que realizan los seres vivos, ¿no es cierto?, las plantas y animales durante el día y las que realizan, ¿no es cierto?, otros durante la noche. O sea, hoy día vamos a hablar un poquito de los animales o de los seres vivos, ¿no es cierto?, que son diurnos y aquellos que son nocturnos, ¿ya? Si nosotros tuviéramos que plantear esta idea, tendríamos algo tan simple, ¿no es cierto?, como observar estas imágenes que yo les comparto a continuación. Nosotros ahí podemos observar y distinguir, ¿no es cierto?, dos momentos del día, ¿no es cierto?, que tienen relación a lo que nosotros hemos estado trabajando, que hablan, ¿no es cierto?, del día y la noche. Nosotros ya descubrimos, ¿no es cierto?, que el día y la noche se producen por el movimiento de rotación de la Tierra y eso, ¿no es cierto?, genera que haya cierta cantidad de horas de día y cierta cantidad de horas de noche. Y muchos de los seres vivos que vivimos en el planeta somos afectados por esta presencia o ausencia, ¿no es cierto?, de luz. Y, como observamos en la imagen, hay animales, ¿no es cierto?, plantas que están diseñadas o están, ¿no es cierto?, adaptadas, mejor dicho, ¿no es cierto?, a hacer sus actividades en el día o hacer sus actividades en la noche. Como podemos ver aquí, ¿no es cierto?, los animales que están adaptados para hacer sus actividades de día van a hacer sus actividades comunes y, ¿no es cierto?, normales, que es alimentarse, ¿no es cierto?, que es reproducirse, que es compartir con otros seres, ¿no es cierto?, durante el día. Y ahí, ¿no es cierto?, podemos observar a la niña, ¿no es cierto?, cómo está alimentando a estas gallinitas, ¿no es cierto?, y observamos otras aves que durante el día, ¿no es cierto?, ellas realizan sus actividades normales. Y podemos observar, ¿no es cierto?, la imagen contigua, vamos a observar que los animales, ¿no es cierto?, que en el día estaban haciendo sus actividades, están, ¿no es cierto?, durmiendo o descansando en la noche porque ellas no están, ¿no es cierto?, adaptadas para hacer las actividades en la noche, por lo tanto, en ese momento duermen. Y ahí nosotros podemos ver que no está la niña, no están los patos, ¿no es cierto?, no están las aves que se observan en el día, pero sí se observan otros animales que pueden y están adaptados para realizar las actividades en la noche, ¿ya? Y ahí podemos observar, ¿no es cierto?, lo que serían los búhos, las lechuzas, ¿no es cierto?, algún tipo de arácnido como esa araña que observamos aquí, ¿no es cierto? Podemos también observar un mamífero como es el murciélago, ya estos animales entonces están adaptados para poder desarrollar la vida, ¿no es cierto?, durante la noche. O sea, ellos se alimentan y hacen las actividades en la noche, mientras otros animales descansan, ¿no es cierto?, ellos realizan sus actividades naturales. ¿Qué pasa? Entonces, Me hizo una pregunta. las, las chicas, espérenme, las preguntas, ¿no es cierto?, las vamos a ir respondiendo al final, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que pasa? La variación de luz, ¿no es cierto?, va a producir que esté el día y la noche, y van a haber animales que van a tener hábitos que van a ser diurnos. Esos animales, ¿no es cierto?, nosotros los vamos a llamar como animales diurnos, o sea, son animales que hacen sus actividades en el día. Y aquellos animales que hacen sus hábitos en la noche los vamos a llamar hábitos animales, ¿no es cierto?, nocturnos. Ellos son capaces de hacer las actividades en la noche porque tienen o están diseñados, ¿no es cierto?, para ver en la noche o tienen, ¿no es cierto?, el olfato eh, desarrollado para poder oler mejor en la noche o tienen diseñado, ¿no es cierto?, los oídos para poder, ¿no es cierto?, recorrer sin, ¿no es cierto?, tener tanta luz. ¿Qué es lo que nos pasa a los animales que somos diurnos? Nos cuesta, ¿no es cierto?, observar en la oscuridad
porque nosotros necesitamos la luz para poder ver. En cambio, estos animales que son nocturnos no necesitan la luz para poder ver. Y chiquillos, aunque ustedes a lo mejor se sorprendan, van a ver un montón de animales que van a ser nocturnos, ¿ya? O sea, que hacen sus actividades durante la noche. Ya ahí yo les traje unas imágenes para que ustedes más o menos vayan viendo. Ya hay bastantes animales que a lo mejor uno no creería, y hay otros que son mucho más fáciles de observar porque son animales que nosotros podríamos tener en nuestra casa. Por ejemplo, un hámster es un animal que es nocturno. Las que han tenido la posibilidad o hemos tenido la posibilidad de tener un hámster de mascota, podemos saber que ellos en la noche, ¿no es cierto?, salen a estar en la rueda, se alimentan, ¿no es cierto?, y incluso meten bastante bulla y a veces no nos dejan dormir. Y eso es porque ellos están adaptados para poder hacer sus actividades en la noche. ¿Ya? Lo mismo pasa con los lobos, ¿no es cierto?, con los leones, ya, los leopardos, ya. Y ahí, ¿no es cierto?, algunos otros animales que ustedes podemos ver en la imagen. Ya, también, obviamente, están los animales que son diurnos, que son los animales que durante el día realizan sus actividades. Estos son mucho más fáciles de identificar e incluso uno los identifica como animales que son como más domésticos, ya como el caballo, ¿no es cierto? El perro, las ovejas, los cerdos, los patos, ¿no es cierto? Los gansos, esos animales están adaptados para hacer sus actividades en el día. Por lo tanto, en la noche, ellos, ¿no es cierto?, les cuesta poder hacer sus actividades, por lo tanto, en la noche ellos están descansando para poder hacer sus actividades en el día. Incluso, ¿no es cierto?, nosotros los seres humanos estamos también adaptados más para estar en el día que en la noche. Ya nuestra visión en la noche generalmente es inferior a como es nuestra visión durante el día. ¿No es cierto? Durante el día uno puede distinguir fácilmente, ¿no es cierto?, los elementos que están a nuestro alrededor, pero en la noche, ¿no es cierto?, en un lugar que es oscuro, nosotros nos cuesta identificar lo que tenemos a nuestro alrededor, y eso es porque nosotros no estamos adaptados, ¿no es cierto?, para poder estar en la noche. Pero no solo los animales pueden ser nocturnos y diurnos, también las plantas, aunque ustedes no lo crean, hay plantas, ¿no es cierto?, que son diurnas, eso quiere decir que nosotros en el día, ¿no es cierto?, y mientras el sol esté presente, las vamos a ver, ¿no es cierto?, eh, con sus colores característicos, como por ejemplo estas flores que tenemos aquí. Un ejemplo sumamente claro de plantas diurnas, ¿no es cierto?, es el girasol, que es esta planta, ¿no es cierto?, que se abre completamente cuando está la luz del sol, pero cuando el sol se va, ¿no es cierto?, se cierra, ¿ya? Entonces, estas plantas son diurnas, o sea, sus actividades para funcionar las hacen durante el día. Pero hay otras plantas y otras flores que son nocturnas, chiquillos. O sea, necesitan la luz de la luna para poder, ¿no es cierto?, florecer o para poder abrir sus flores. Y, ¿no es cierto?, aquí yo les traje algunos ejemplos. Aunque ustedes, ¿no es cierto?, a lo mejor no lo puedan creer, estas plantitas que ustedes ven aquí son capaces de abrir sus flores durante la noche. O sea, ellos no necesitan la luz del sol para abrir sus flores, ¿ya? Por lo tanto, vamos a encontrar que hay seres vivos, animales o plantas que van a ser diurnos, que van a funcionar durante el día, y otros que van a ser nocturnos, que van a funcionar durante la noche. Y eso es lo que yo les quería contar hoy día. Al tiro, ¿no es cierto?,